El capitán George Jones se oculta tras un afloramiento de coral. 23 infantes de marina estadounidenses yacen masacrados. Esta cifra representa una pérdida operativa severa. Es la aniquilación de más de medio pelotón estándar sin un solo contacto visual con el atacante oculto. El 17 de septiembre de 1944 expone un gran colapso táctico. El manual de campo fracasa en Peleliu. La doctrina militar carece de respuestas. A las 6:15 de la mañana, el oficial observa a través de sus prismáticos. La lente capta la parálisis total. Un infante de marina cae fulminado. El chasquido seco de un rifle Arisaka tipo 99 resuena inmediatamente desde el follaje espeso. El sargento mayor japonés Hiroshi Tanaka dicta las nuevas reglas. El ejército imperial convierte el dosel forestal en un frente tridimensional inexpugnable. El nuevo esquema de retención defensiva neutraliza por completo la vanguardia occidental. Los francotiradores japoneses aseguran su ubicación con rigor. Se atan directamente a los troncos con cuerdas de cáñamo. La medida garantiza un fuego constante hasta la muerte. Operan a 12 metros sobre el suelo. La infantería norteamericana intenta repeler la agresión aplicando un disciplinado esquema de supresión y movimiento. El ataque convencional resulta inútil. Los objetivos permanecen completamente invisibles para los soldados en avance. La mañana transforma la extensa costa arenosa. El lugar es ahora un cementerio para la estrategia clásica. Las antiguas normativas de desgaste pierden su efectividad frente a este sólido muro verde tropical. El estancamiento táctico genera una crisis. Este callejón sin salida empuja a las tropas hacia una adaptación operativa extrema. Al final de la jornada, los soldados emplearán inmensos cañones antiaéreos navales contra los árboles de la jungla. El adversario ha reescrito las normas. El enemigo ha modificado por completo las reglas de la batalla. Esta nueva realidad táctica paralizó la invasión de inmediato. En 2 jornadas, la ofensiva penetró apenas 270 metros hacia el interior. El avance se detuvo. Peleliu, ubicada en el remoto archipiélago de Palaos, estranguló a los regimientos estadounidenses. El sargento mayor Hiroshi Tanaka convirtió las altas palmeras en un letal campo de batalla tridimensional. Las largas sombras matutinas oscurecían la pálida arena de coral. Los sólidos búnkeres japoneses no frenaron el asalto principal. El verdadero obstáculo residía en la propia geografía tropical. El denso bosque era una inmensa red de fuego inexpugnable. Los francotiradores dominaban la línea costera desde las alturas. Los tiradores amarraban sus cuerpos a los troncos con gruesas cuerdas de cáñamo. Añadían vegetación viva sobre su uniforme para quebrar la silueta. Nadie los detectaba. Sus precisos fusiles tipo 97 abatían infantes a 400 metros de distancia. Esta ventaja en altitud anuló la inmensa superioridad militar del desembarco invasor. La infantería buscaba enemigos invisibles. Un escuadrón intentó cruzar rápido el estrecho claro descubierto entre 2 palmeras gigantes. El violento chasquido del rifle rompió el silencio desde el espeso follaje superior. El cabo Martínez cayó muerto. La caída del 23º Infante de Marina confirmó el colapso de la ofensiva estadounidense. 20 balas en la cartuchera de cada tirador. Era la munición exacta que llevaba un francotirador japonés para aniquilar a 20 norteamericanos. La patrulla se detuvo en seco. Los soldados levantaron sus armas hacia el denso techo forestal. Buscaban el destello del disparo entre las gruesas hojas de palma. Esperaban el siguiente impacto desde cualquier ángulo del espeso bosque. Sus rostros pálidos escaneaban sin descanso la oscura bóveda verde. Pero el fogonazo nunca aparecía entre las ramas. El enemigo ya había cambiado de posición sin hacer ruido. La doctrina militar de Estados Unidos exigía siempre fuego y movimiento. Esta táctica estructuraba al ejército desde 1918. Los manuales dictaban suprimir las posiciones hostiles con ametralladoras pesadas Browning. Luego, los pelotones debían avanzar por los flancos expuestos. Sin embargo, la ausencia de destellos visibles anulaba esta mecánica. No había un nido de ametralladoras o una trinchera para destruir. Los marines disparaban sus rifles M1 Garand a ciegas hacia las alturas. Vaciaban peines enteros de 8 cartuchos contra una maleza vacía y silenciosa. Una lluvia inútil de casquillos caía sobre el blanco suelo de coral. No se podía asaltar a un adversario invisible. Tampoco era posible concentrar el arsenal pesado contra objetivos tan efímeros. Cada tirador rival existía solo durante la fracción de segundo necesaria para jalar el gatillo.
La enorme ventaja balística de los norteamericanos quedó anulada por la geometría del combate. El fuego de cobertura perdió sentido. Los manuales tácticos exigían suprimir las posiciones enemigas mediante intenso fuego de armas automáticas. En la realidad de la selva, los proyectiles estadounidenses se atascaban. La superioridad industrial fracasó. Las ametralladoras y la doctrina de asalto masivo debían arrasar con facilidad toda la resistencia defensiva en las playas. Los infantes traían fusiles M1 Garand. Las experiencias de Guadalcanal ya no servían. Toda la estrategia operativa norteamericana colapsó súbitamente frente a la impenetrable arquitectura natural empleada en Peleliu. El verdadero error bélico radicaba en la elevación de las amenazas. A 12 metros de altura operaban otras leyes balísticas. Los tiradores japoneses analizaron el manual táctico invasor. Estudiaron el predecible fuego de apoyo. Decidieron neutralizar esa enorme maquinaria bélica ejecutando disparos desde la cúpula selvática para anular la cobertura mutua norteamericana. El soldado escaneaba el ras del suelo. Ningún oficial vigilaba la densa canopia. Un asaltante armado caminaba vulnerable, totalmente incapaz de observar al francotirador posado como depredador sobre su propia cabeza descubierta. La física de proyectiles dictó la masacre. Al disparar hacia abajo, el ejército nipón usó la gravedad como impecable herramienta de aniquilación asimétrica. Calcular distancias resultaba un paso innecesario. Los disparos cortaban el aire libre. La munición asiática rasgaba ramas secas con soltura, conservando una velocidad letal capaz de causar bajas fulminantes. La agresiva respuesta occidental carecía de precisión. Disparar hacia el cielo obligaba a perforar densa madera verde. Esa empinada trayectoria forzaba a los calibres pesados a frenarse contra la dura barrera de palmeras gruesas. Las balas estadounidenses perdían su fuerza letal al impactar el espeso follaje superior, mientras la infantería agotaba su munición, disparando hacia arriba sin ningún resultado favorable. El teniente Joseph Walker permanecía inmóvil junto a la orilla. El oficial estudiaba la geometría del fuego japonés desde el borde del agua, analizando la situación sin exponerse directamente a las balas enemigas. Había pasado la mañana entera observando el rebote de los proyectiles ligeros contra las gruesas copas de los árboles. Esto confirmaba que la doctrina militar estadounidense carecía de respuestas inmediatas para este complejo teatro de operaciones. El problema táctico exigía una fuerza destructiva muy superior, capaz de alcanzar posiciones elevadas y neutralizar las amenazas ocultas en la espesura. La solución a esta parálisis ofensiva no aparecía en los manuales de combate terrestre, sino que esperaba anclada a pocos metros de la playa de Peleliu. Walker dirigió lentamente su mirada desde su posición en la arena hacia los lanchones de desembarco que flotaban en la bahía cercana. Sobre las cubiertas metálicas de aquellas embarcaciones descansaban los cañones antiaéreos Bofors de 40 milímetros, armamento diseñado originalmente en Suecia durante los años 30. Los pesados tubos de acero permanecían en total inactividad, recortándose silenciosamente contra el denso fondo verde de la jungla tropical. La Marina destinó inicialmente estas baterías a derribar los veloces bombarderos japoneses en el cielo despejado. Walker propuso utilizarlas directamente contra los robustos troncos de madera que daban refugio a los tiradores. El plan era radical. La iniciativa transformaría las naves de asalto anfibio, construidas para transportar tropas bajo fuego constante, en plataformas improvisadas de artillería terrestre. El empleo de armamento naval pesado contra objetivos humanos individuales contradecía todos los estándares de preparación de los infantes de marina. Las reglas castrenses exigían igualar la puntería enemiga mediante una disciplina de fuego estricta y tiros minuciosamente calculados. Sin embargo, las piezas Bofors podían disparar proyectiles de alto poder explosivo a un ritmo continuo de 120 rondas por minuto. La precisión perdió relevancia. Cada impacto generaba un área de destrucción letal de 10 metros, un factor que volvía innecesario localizar el escondite exacto del tirador japonés. El choque táctico provocó un verdadero cambio de paradigma, abandonando la eliminación selectiva para pasar a la destrucción masiva del bosque. Unas cuantas ráfagas concentradas despedazarían el entorno natural y anularían la principal ventaja topográfica de la tenaz resistencia isleña. La vasta capacidad de producción militar estadounidense desataría una lluvia de metralla capaz de arrasar extensas franjas de vegetación centenaria.
El oficial norteamericano comprendió que la única forma de avanzar requería alterar drásticamente las reglas de un enfrentamiento estancado. Mientras otro soldado de primera línea caía abatido bajo disparos invisibles, el teniente abandonó de inmediato su puesto de observación perimetral. Walker avanzó con decisión por la arena y presentó su propuesta directamente al comandante para movilizar los antiaéreos hacia la línea arbórea. 850 metros por segundo. Esta cifra convertía al cañón en una guadaña industrial. Para avanzar, Walker propuso apuntar los antiaéreos Bofors de 40 milímetros contra la espesura. La infantería empleaba un poder destructivo excesivo. El obús perforaba la madera sin resistencia. La firma sueca A.B. Bofors ideó esta plataforma en la década de 1930 contra amenazas aéreas. Su alcance efectivo rozaba los 4.000 metros. En tierra, el estruendo del alimentador imponía un ritmo de 120 disparos por minuto. La destreza táctica sucumbía ante la maquinaria pesada. Cada munición pesaba casi 900 gramos. Su masa superaba en 40 veces el peso de la bala del fusil M1 Garand. La potencia de fuego borraba la frontera entre refugio y blanco. Al chocar, el proyectil dispersaba afilados fragmentos metálicos incandescentes. Esta metralla desbrozaba extensas superficies de decenas de metros cuadrados. El radio de letalidad comprobada alcanzaba los 10 metros. Las cargas explosivas perforaban blindajes ligeros y pulverizaban rápidamente el hormigón armado. Las dotaciones antiaéreas alteraban drásticamente sus algoritmos de puntería. Bajaban paulatinamente los cañones desde las nubes hacia las copas de las palmeras. 3 de estas plataformas Bofors operaban sobre lanchas de desembarco estacionadas frente a la costa de Peleliu. 4 hombres integraban cada dotación: un tirador, un cargador, un apuntador y el comandante naval. El personal militar debió reconvertir apresuradamente su instrucción inicial. Abandonaron la intercepción aérea para concentrar las continuas ráfagas sobre objetivos terrestres. Abordar este inesperado desafío táctico requirió una alteración sistemática de los protocolos operativos que definían la doctrina armamentística estadounidense. Visualmente, destacaban los macizos cañones de acero elevándose de manera abrupta hacia la espesura tropical. Su diseño estructural permitía posicionar los tubos bajo un ángulo vertical de 85 grados. Esta flexibilidad mecánica garantizaba alcanzar las posiciones elevadas de los francotiradores japoneses ocultos en la selva. La drástica reducción de la distancia operativa multiplicó significativamente la precisión del impacto balístico. Al mismo tiempo, la intensa carga explosiva compensaba completamente la nula visibilidad dentro de la jungla isleña. Estas plataformas proyectaban su masiva capacidad destructiva sobre la costa, asegurando una cobertura espacial total sin puntos ciegos. 360 grados de campo de tiro. En Tarawa, estos cañones antiaéreos derribaban cazas japoneses en el cielo. Ahora, en Peleliu, su objetivo principal pasó a ser la simple madera de los árboles. El cambio de inclinación de los cañones requirió un nuevo esquema logístico de munición. Este protocolo fue meticulosamente calculado por el sargento John Miller. Él conocía perfectamente el sistema naval tras sus experiencias operativas en Tarawa y Saipán. Cada arma pesada transportaba 400 proyectiles disponibles para el combate. Para maximizar la eficacia táctica, en la cinta se cargaba una mezcla estratégica. Combinaban proyectiles perforantes, cargas de alto explosivo y munición trazadora para facilitar las correcciones visuales. Los perforantes destruían formaciones rocosas, mientras que los explosivos arrasaban la vegetación densa. Miller estableció un protocolo de fuego sumamente estricto. Una ráfaga estándar debía contener entre 10 y 15 disparos precisos. Esto representaba exactamente 8 segundos de fuego continuo sobre el objetivo. 8 segundos de fuego ininterrumpido antiaéreo equivalían a la potencia balística de un pelotón de infantería completo durante 1 minuto. Esta matemática calculada optimizaba recursos y garantizaba una destrucción efectiva. El nuevo sistema operativo neutralizaba la ventaja táctica del francotirador oculto. El fuego sostenido saturaba por completo la zona del objetivo militar asignado. La velocidad de este ataque permitía transiciones rápidas entre múltiples amenazas estructurales. Con los cinturones de munición preparados, los infantes de marina se posicionaron.
estaban listos para ejecutar un impacto físico y psicológico directo contra el enemigo. Latitud confirmada, sector 3. La estática de la radio en la playa se cortaba bruscamente, dictando secuencias numéricas mientras las lanchas permanecían ancladas bajo la mira del enemigo. La propuesta experimental planteada por los sargentos Miller y Walker exigía trasladar un arma antiaérea directamente hacia el combate terrestre. Este cambio institucional transformaba la guerra de francotiradores en un desafío logístico y matemático. La pericia individual del soldado perdía valor frente a la fuerza explosiva calculada por área. Las embarcaciones con los cañones establecieron sus posiciones a 300 metros de la costa. Esta distancia garantizaba el rango balístico efectivo. El protocolo requería sistemas de identificación radial para salvaguardar a las tropas aliadas. La nueva doctrina operativa estipulaba una cadena de mando sumamente estricta. Un observador avanzado debía detectar primero el origen del fuego enemigo oculto en la vegetación. Acto seguido, el infante de marina transmitía las coordenadas exactas mediante el equipo de comunicación hacia la lancha estacionada. Al recibir los datos, el artillero manipulaba pesados volantes mecánicos para ajustar la elevación y el azimut correspondientes. Una confirmación metálica atravesaba las frecuencias antes de desatar el asalto continuo. El ciclo táctico requería apenas 30 segundos de inicio a fin, desde la localización visual hasta el impacto físico de los proyectiles de 40 milímetros. La eficiencia matemática marcaba el ritmo. Esta velocidad logística anulaba el tiempo físico necesario para que el tirador japonés pudiera reubicarse tras realizar su disparo. La precisión artesanal del combatiente oriental perdía de inmediato toda su relevancia estratégica. Ahora enfrentaban un inmenso poder destructivo distribuido indiscriminadamente sobre el entorno forestal. El conflicto dejaba de ser un duelo de habilidades individuales. El campo de batalla era ahora una maquinaria industrial diseñada para el fuego de supresión. Los planificadores estadounidenses decidieron asfixiar el rigor militar de sus oponentes con pura logística y explosivos de alto rendimiento. Un solo impacto contenía energía suficiente para desintegrar al soldado y al árbol entero. Tras evaluar detenidamente la viabilidad del procedimiento, el capitán Jones avaló el documento oficial de mando. El oficial aprobó formalmente el plan estratégico sobre el papel. Su firma autorizó el traslado definitivo de esta teoría letal hacia la primera línea de combate. El arma antiaérea se preparaba ahora para disparar en paralelo a la tierra. La decisión del capitán Jones desató un choque frontal de doctrinas. Era una contradicción absoluta. Estos cañones se concibieron para aniquilar escuadrones de bombarderos en picado, protegiendo las flotas desde el cielo. La nueva realidad dictaba que destrozarían árboles que ocultaban soldados individuales. El enfoque estadounidense buscaba soluciones puramente tecnológicas. La filosofía bélica japonesa exigía enormes sacrificios humanos. El fuego de defensa aérea se convirtió en un instrumento directo de asalto terrestre. La masa del montaje doble Bofors rondaba las 2 toneladas. Todo este enorme peso industrial apuntaría ahora contra un solo infante enemigo. El traslado de conocimientos balísticos al apoyo terrestre definió un nuevo paradigma. Esta autorización desencadenó la cuenta atrás ineludible. El ensayo táctico definitivo quedó programado para las 14:30. A las 14:30 horas, la nueva doctrina militar enfrentó su primera prueba de fuego. Un inmenso árbol del pan de 60 pies de altura se convirtió en la diana principal. Durante aquel 18 de septiembre, el soldado de primera clase, Rodríguez, cayó gravemente herido mientras intentaba recuperar municiones vitales. El origen balístico apuntaba hacia esa masiva estructura botánica que dominaba el paisaje costero. Oculto entre el follaje tropical, el cabo Masaru Yoshida mantenía una vigilancia letal desde un nido meticulosamente preparado. Las coordenadas exactas del tirador cruzaron las frecuencias de radio para llegar hasta la lancha número 7, fondeada a 320 metros. Los artilleros ajustaron de inmediato la pesada maquinaria naval y establecieron un ángulo de elevación de 45 grados. Una salva compuesta por 3 proyectiles trazó una violenta línea de fuego.
El primer impacto de 40 milímetros golpeó la madera con fuerza destructiva. La dura corteza del tronco quedó perforada a 18 pies sobre la tierra. El rugido profundo de esta detonación ahogó rápidamente el constante crepitar de los fusiles sobre la arena. Milisegundos después, la segunda ojiva rasgó las sólidas ramas intermedias sin ninguna dificultad. El enorme árbol perdió su elaborado camuflaje natural en una fracción de segundo. Cada cartucho estandarizado de alto explosivo escondía en su núcleo de acero unos 65 gramos de trinitrotolueno. La energía térmica de esta química destructiva resultaba abrumadora. Era sobradamente capaz de pulverizar las fibras vegetales y fragmentar cualquier anatomía cercana. El tercer disparo de la ráfaga coronó esta impecable ejecución geométrica al estallar en el corazón del refugio. Una poderosa onda de choque barrió todo el perímetro defensivo con absoluta frialdad balística. Cualquier ventaja táctica del entorno quedó erradicada bajo la extrema presión generada. La brutal fuerza cinética expulsó los restos destrozados de Yoshida hacia el vacío, arrancando de cuajo la masiva corona forestal. El capitán Jones bajó los prismáticos, fijando el fin de la hegemonía japonesa en el aire sobre la jungla. La onda expansiva hizo mucho más que aniquilar a un solo cabo. A través de las lentes, el concepto de cobertura natural desapareció. El tronco se balanceó de forma errática, luego cedió con un crujido bajo la metralla. Polvo gris y astillas flotaban donde, un instante antes, existía una posición perfecta. El cañón trazó una zona de muerte de 15 metros alrededor del objetivo. Cientos de fragmentos saturaron este espacio. Cualquier soldado dentro del radio sufría heridas fatales. El proceso de destrucción duró menos de 30 segundos. La infantería llevaba 48 horas inmovilizada bajo fuego invisible. Ahora la iniciativa cambió. El ejército imperial invertía 6 meses de adiestramiento para preparar a un tirador de élite. La artillería anuló esa inversión en medio minuto. El cañón Bofors, con 120 proyectiles por minuto, neutralizó el camuflaje mediante pura saturación física. Los marines avanzaron de nuevo. El apoyo de fuego pesado requería únicamente una llamada por radio. Para los defensores, las implicaciones dictaban un escenario sombrío. La red del sargento mayor Tanaka dependía de un pilar estructural. Exigía la invulnerabilidad de las posiciones elevadas frente a las armas ligeras. El bombardeo destrozó esa premisa. Ningún árbol resistía el impacto directo de proyectiles de alto poder explosivo. La red nipona perdió su ventaja principal. El concepto básico de Tanaka dejó de existir. Por la mañana, esta espesa jungla representaba una ineludible trampa mortal para la infantería. Hacia la tarde, el agreste paisaje se transformó en un corredor seguro para las tropas. Comprendiendo la eficacia del método, el mando norteamericano escaló rápidamente sus acciones. Aquel triunfo táctico se convirtió pronto en una cadena de montaje artillera. La improvisación inicial desencadenó una sistemática limpieza por toda la costa enemiga. El procedimiento operativo naval adquirió una fría y rigurosa precisión mecánica. Los observadores adelantados dictaban constantemente las coordenadas exactas de las cuadrículas sospechosas. Transmitían con urgencia estas posiciones a las tripulaciones de las lanchas. Las embarcaciones disparaban metódicamente un único proyectil exploratorio hacia el denso follaje verde. Tras evaluar meticulosamente los impactos, si los vigías detectaban cualquier movimiento, las baterías cubrían la zona completa con destructivas ráfagas continuas. El acre olor a cordita quemada se arrastraba pesadamente sobre la tranquila superficie marina. 3 cañones Bofors operaban desde las aguas sin otorgar tregua al enemigo oculto. 230 proyectiles pesados de 40 milímetros sumaban un peso aproximado de media tonelada. Esta masa de metal candente llovió incesantemente sobre una estrecha franja de selva tropical. Este severo castigo se mantuvo activo hasta las 17 horas del 18 de septiembre. Los reportes confirmaban el firme surgimiento de una nueva doctrina de aniquilación costera. Las 3 veloces piezas antiaéreas destruyeron exitosamente 47 posiciones de francotiradores japoneses. Ante la magnitud de esta limpieza industrial, la defensa japonesa colapsó irremediablemente. El incesante fuego artillero quebró por completo la voluntad de resistencia en las alturas.
Los tiradores sobrevivientes abandonaron precipitadamente sus elaborados nidos destrozados entre las ramas altas. Como la vegetación superior dejó de proporcionar protección táctica, estos combatientes retrocedieron apresuradamente hacia el espeso interior del territorio insular. Se vieron forzados a descender a nivel del suelo para intentar ejecutar una retirada segura y salvar la vida. La retirada desesperada hacia el suelo ocurrió bajo la mirada directa del arquitecto de aquella defensa. 6 nidos de francotiradores desaparecieron frente al mando japonés. Tanaka presenció la aniquilación desde su puesto de observación en una cueva reforzada sobre la cresta central de Peleliu. 18 meses de preparación meticulosa quedaron reducidos a tocones astillados y campos de escombros. La estrategia basada en la invisibilidad colapsó frente al fuego continuo del calibre 40 milímetros. Al caer la noche del 18 de septiembre, los cañones consolidaron el terreno. Las dotaciones artilleras confirmaron la supresión total de la resistencia enemiga en todos los sectores asignados. Los tiradores más veteranos abandonaron definitivamente la altura de los árboles. Pero el teniente Walker no se limitó a celebrar una victoria táctica de corta duración. Esa misma noche inició la coordinación con los especialistas artilleros de la Primera División de Marines. El objetivo consistía en redactar nuevos procedimientos de ataque naval. Aquí radicaba la ventaja organizativa decisiva del ejército estadounidense. La Primera División de Marines operaba con una estructura de Estado Mayor sumamente eficaz. Poseían la capacidad de analizar una improvisación táctica en pleno campo de batalla. Luego la convertían en directrices claras y la replicaban por todo el teatro del Pacífico en apenas unos días. Los equipos de observadores adelantados reorganizaron sus líneas de comunicación de inmediato. Ahora dirigían múltiples misiones de fuego naval de forma simultánea. Otras embarcaciones de asalto ocuparon posiciones estratégicas para garantizar densos campos de tiro superpuestos. El cañón diseñado exclusivamente como último recurso antiaéreo pasó a dominar las ofensivas terrestres. Estas directrices forjadas entre explosiones se convertirían en la norma de combate para las campañas insulares posteriores. El choque de mentalidades quedó expuesto en la playa. El bando nipón diseñó un esquema defensivo estático fundamentado en el camuflaje extremo y el disparo letal aislado. El mando norteamericano contestó asimilando una innovación de campo que desataba una saturación de metralla inasumible. En unas pocas horas, los marinos consiguieron un avance irrefutable. Destruyeron las posiciones fortificadas que la infantería pura no pudo quebrar durante jornadas enteras de ataques sangrientos. El metal ardiente barrió los restos de la línea defensiva en la costa. La madera carbonizada cubrió la tierra suelta. Amaneció el 19 de septiembre. La luz de la mañana iluminó la escala real de la devastación. El mando japonés se negaba a creer los reportes nocturnos. El sargento mayor Tanaka pisó la tierra perforada por nuevos cráteres. Evaluaba visualmente los restos de su trabajo de 18 meses. Había perdido a 46 de sus 63 tiradores de élite. Donde antes crecía una barrera de ramas gruesas, ya no había nada. Solamente quedaba un terreno gris de tocones astillados y raíces calcinadas. Las frías cifras indicaban que el 73% del grupo especializado desapareció. Solamente 17 hombres sortearon las explosiones para alcanzar los puntos secundarios de reunión. Los uniformes ajados de los supervivientes estaban recubiertos de polvo de coral blanco. Las heridas de metralla manchaban de rojo oscuro la tela de algodón. Un solo proyectil de 40 milímetros rozaba los 900 gramos de peso bruto. Los artilleros norteamericanos disparaban 120 tiros por minuto contra la arboleda. La instrucción del escuadrón costó año y medio de estrictos recursos de entrenamiento. Pero todo ese capital humano táctico quedó sepultado bajo un ataque balístico ininterrumpido. Los veteranos de Guadalcanal y Taragua toleraban sin quejas el severo castigo físico. Eran soldados curtidos que jamás retrocedieron frente a los empujes de la infantería. Sin embargo, la tala explosiva de sus coberturas destrozó el ánimo del pelotón. El soldado raso Kenji Nakamura, uno de los pocos supervivientes, relató el asalto. Describió la caída de árboles enteros mientras padecía fuertes temblores de fatiga combativa. Su relato confirmaba la fractura de la norma táctica más sólida del ejército terrestre. La tropa japonesa reconocía de antemano el inmenso volumen de la artillería naval. Aceptaban que los fortines de hormigón cederían bajo los proyectiles de grueso calibre. Pero los francotiradores confiaban siempre en que su invisibilidad lograría mantenerlos a salvo.
El empleo de cañones para derribar posiciones diminutas reveló la letal flexibilidad del adversario. Ningún soldado atrincherado en las copas de los árboles lograría conservar el dominio visual. Una batería antiaérea reducía a polvo decenas de metros de ramas en apenas un minuto. La premisa que amparaba al francotirador tradicional resultó ser un error de planeamiento determinante. Al desaparecer su única ventaja de camuflaje natural, la defensa estática perimetral perdía todo valor. Tanaka observó una vez más los gruesos troncos reventados por el incesante fuego directo. En el acto, congregó a los oficiales subordinados para convocar un consejo de guerra inmediato. Los 17 hombres restantes necesitaban nuevas órdenes antes de que las lanchas estadounidenses reanudaran el fuego. ¿Cómo mantener el control de la playa cuando cualquier refugio por encima del nivel del suelo desaparece en 30 segundos? Ocultándose en la roca. A las 0400 horas, el teniente Hiroshi Watanabe reunió a los oficiales en las cuevas de la cordillera central. El encuentro fue breve. Bajo las bajas bóvedas naturales, las voces de los comandantes sonaban amortiguadas por la espesa masa de piedra sobre sus cabezas. La cresta de Umurbrogol en Peleliu consistía en densas formaciones de coral dentado. Un escudo natural impenetrable. La táctica japonesa original dependía de la altitud. Los tiradores operaban desde posiciones elevadas en la vegetación. Esta geometría maximizaba su sector de ataque. Los marines caían a distancias que volvían inútil cualquier respuesta con armas ligeras. Pero los proyectiles explosivos anularon esa ventaja vertical. Watanabe ordenó una adaptación forzosa. Los tiradores debían descender al nivel del suelo. Las grietas rocosas ofrecerían la cobertura que los troncos destrozados ya no garantizaban. La artillería estadounidense obligó a la guarnición a enterrarse bajo la superficie. Este repliegue impuso un nuevo callejón táctico sin salida. La nueva posición otorgaba protección contra los proyectiles, pero dejaba a los francotiradores prácticamente sin campo de visión. Las ramas destrozadas desnudaron la vulnerabilidad crítica del contingente japonés. Tanaka caminaba entre troncos astillados. Él registraba la aniquilación de sus grupos autónomos directamente en la línea del frente. El olor a madera carbonizada impregnaba la tierra quemada. Donde antes existían nidos de tirador ocultos en el dosel forestal, los proyectiles dejaron tocones humeantes. La fuerza de choque desapareció en minutos. El combatiente individual ya no importaba. Este desastre táctico exponía una brecha insalvable. El mismo déficit de recursos devoraba las campañas del Pacífico desde 1942. El coraje humano chocaba contra el tonelaje de acero. La economía estadounidense de 1944 no contestaba el fuego con emboscadas complejas. Estados Unidos respondía con un volumen de fabricación masivo. Las plantas automotrices en el estado de Michigan ensamblaron 60.000 cañones antiaéreos Bofors durante el conflicto. Contra esa capacidad de producción, el ingenio militar nipón no podía mantener ninguna ventaja operativa. Las tropas estadounidenses encontraban un obstáculo táctico en la selva. Luego inundaban la isla con munición inagotable. El ejército de Japón quedó atrapado en un ciclo de desgaste continuo. El enemigo neutralizaba cada nuevo intento de adaptación defensiva en cuestión de semanas mediante un suministro logístico enorme. Tanaka constató la derrota operativa inminente. La puntería precisa no podía detener el avance de las líneas de ensamblaje extranjeras. La doctrina del tirador de élite terminó sepultada bajo las cenizas de los árboles de coral. El mando disolvió los escuadrones independientes y reasignó a los francotiradores sobrevivientes como infantería común para sostener las trincheras estándar. El informe de Tanaka llegó a la mesa del coronel Kunio Nakagawa exactamente a las 6 de la mañana. Nakagawa, comandante del segundo regimiento de infantería, evaluó la magnitud del documento en silencio. La red de tiradores adelantados acababa de colapsar. El radio de letalidad de un proyectil antiaéreo de 40 milímetros garantizaba la destrucción de los blancos. Sobrevivir en la copa de un árbol resultaba físicamente imposible bajo el fuego continuo. La metralla cortaba la madera gruesa, atravesaba los cuerpos sin perder velocidad. Los francotiradores se consideraban la vanguardia de élite del ejército imperial. Estaban entrenados para detener el avance de batallones enteros con un solo rifle. Ahora, los cañones los obligaban a esconderse en profundas cuevas de piedra.
La potencia de fuego enemiga los redujo al estatus de simples soldados de trinchera. Nakagawa ordenó el repliegue definitivo hacia las fortificaciones del centro de la isla. 3 francotiradores sobrevivientes confirmaron los detalles del asalto estadounidense. Observaron las explosiones desde la vegetación cercana. El objetivo principal de la barrera de fuego fue el cabo Yoshida. Su sector de tiro controlaba 300 metros críticos de la cabeza de playa. Las ráfagas no dejaron rastros. El impacto simultáneo de los proyectiles borró del mapa la posición de Yoshida junto con el tronco entero del árbol. La pérdida del control sobre la playa obligó al mando japonés a replantear toda su disposición defensiva. El 19 de septiembre, las unidades de francotiradores japonesas dejaron de existir como fuerza de choque. Los tiradores bajaron de los árboles. El mando imperial canceló la doctrina del fuego de precisión individual. El adiestramiento especializado perdió su valor táctico. Los escasos sobrevivientes abandonaron las alturas y se escondieron bajo tierra. Ahora integraban la defensa estática dentro de posiciones subterráneas fortificadas. Su nueva tarea era causar bajas masivas durante los asaltos frontales. Ya no cazaban oficiales enemigos. La táctica del tirador solitario fracasó. Los cañones estadounidenses anularon una ventaja posicional construida durante años de ocupación militar. Mientras los soldados japoneses enterraban su doctrina ofensiva, los estadounidenses codificaban su victoria. La red naval de estaciones de radio conectaba el frente insular con los centros de mando central. Una transmisión encriptada cruzó el Océano Pacífico en cuestión de horas. Esta infraestructura logística aceleró el flujo de datos bélicos. Los analistas navales descifraron los radiogramas entrantes. Esos textos detallaban la nueva función táctica terrestre de las armas antiaéreas pesadas. El cuartel general del Cuerpo de Marines en Pearl Harbor registró la maniobra en 48 horas. Los despachos desde Peleliu captaron la atención inmediata del alto mando. Una improvisación de campo con cañones antiaéreos se convirtió en doctrina oficial de la Infantería de Marina en solo 10 días. El 1 de octubre de 1944. Esa fecha selló la transformación de la guerra en el Pacífico. El mayor general Roy Geiger, comandante del Tercer Cuerpo Anfibio, detuvo las evaluaciones de rutina, exigió informes inmediatos, quería datos precisos de cada unidad involucrada en la nueva táctica. El capitán Jones entregó los registros operativos directamente desde la línea del frente. El teniente Walker tomó esa información en bruto para estructurarla. Compiló un análisis técnico exhaustivo sobre los procedimientos de combate. Las páginas mecanografiadas del informe crujían sobre los escritorios del Estado Mayor. La distancia física entre los arrecifes de coral de Peleliu y Washington superaba los 12.000 kilómetros. Pero el documento cruzó ese abismo geográfico en cuestión de días. El texto aterrizó en las mesas de las escuelas del Cuerpo de Marines en Quantico. Los especialistas en artillería desglosaron cada cifra. El análisis de Walker documentaba las especificaciones técnicas de los cañones de 40 milímetros. Detallaba los ángulos de elevación de las armas, explicaba el impacto sobre los defensores japoneses y el alivio psicológico de las tropas estadounidenses. La demolición sistemática de las posiciones elevadas fracturó el equilibrio del combate. Un estancamiento costoso se transformó en un avance ininterrumpido. Los planificadores estratégicos identificaron un patrón ineludible. Japón endurecía sus defensas tras cada derrota insular. Las futuras campañas navales enfrentarían trincheras verticales idénticas. Neutralizar los nidos de francotiradores con munición explosiva de artillería dejó de ser un simple recurso desesperado. La nueva directiva táctica aportó una solución permanente al problema de las bajas masivas durante los asaltos anfibios. La táctica improvisada que rescató a una sola compañía en la isla de Peleliu dictó el nuevo estándar para las sangrientas campañas venideras en Iwo Jima y Okinawa. Pero ratificar una orden táctica no garantizaba la victoria. La validación del alto mando exigió alterar de inmediato la inmensa red logística de toda la flota estadounidense desplegada por el Océano Pacífico. El sargento Miller trazó los manuales técnicos basándose en los cráteres frescos de la playa. Los artilleros dejaron de barrer el cielo en busca de cazas, ahora apuntaban los cañones al nivel de la arena. Los instructores obligaron a las dotaciones a olvidar el seguimiento de blancos aéreos rápidos. Las pesadas baterías de 40 milímetros no sufrieron cambios estructurales externos. Sin embargo, su cadencia de fuego de 120 disparos por minuto consumía reservas masivas de pólvora.
Esta exigencia destrozó las tablas de distribución tradicionales. Aquí apareció la fractura en el suministro militar. Una grapa estándar de munición Bofors cargaba 4 proyectiles, forjados originalmente para taladrar las cubiertas de duraluminio de la aviación enemiga. Los obuses perforantes cruzaban las trincheras japonesas sin detonar. La guerra terrestre reclamaba el impacto letal de la fragmentación. Los oficiales de intendencia cancelaron las órdenes previas, retiraron las balas antiblindaje de los inventarios navales y exigieron cargamentos de alto poder explosivo para limpiar la jungla. El pesado choque metálico de la nueva munición resonó en los muelles de carga. Los marineros reacomodaron miles de toneladas de acero en las oscuras bodegas de los buques de aprovisionamiento. La gigantesca red de transporte marítimo se doblegó ante las necesidades de la infantería. La inminente invasión de Okinawa movilizaría a más de 500.000 de soldados. Ese inmenso contingente dependía ahora de la eficacia de esta nueva cobertura de fuego directo. En las posiciones de primera línea, los artilleros vaciaron las cajas de las municiones antiguas. Alimentaron los cierres de las armas con los obuses de fragmentación. Este simple giro logístico dictó la supervivencia de los batallones de asalto. El oficial que impulsó este drástico cambio abandonó el teatro de operaciones del Pacífico. La cúpula militar otorgó al capitán Jones un rápido ascenso al rango de mayor. Las autoridades navales firmaron su traslado urgente al cuartel general en Washington para diseñar los protocolos formales de artillería. Mientras los oficiales navales reconstruían la logística, los ingenieros japoneses ocultaron sus defensas bajo tierra. 1945. Para ese año, las fábricas estadounidenses ya ensamblaban armamento adaptado a Peleliu. Los documentos incautados revelaron el cambio estratégico enemigo. Los comandantes imperiales reconocieron la vulnerabilidad de sus francotiradores apostados en los árboles. El fuego explosivo rápido los destruía. Por ello, el alto mando modificó los planes defensivos. Las tropas excavaron sistemas de cuevas y fortificaciones subterráneas. Esta red otorgaba protección directa contra el bombardeo de la artillería naval. También permitía disparar de forma letal desde la oscuridad. El éxito de los cañones antiaéreos en la selva desató una respuesta rápida de la ingeniería estadounidense. El teniente Walker recibió un ascenso a capitán por sus reportes tácticos de campo. Sus datos llegaron directamente al polígono de pruebas de Aberdeen, en Maryland. Este complejo militar abarcaba más de 29.000 hectáreas. Concentraba a los mejores talentos y recursos de ingeniería de todo el país. El rediseño físico comenzó de inmediato. Los ingenieros de Aberdeen modificaron los soportes de las piezas de artillería. Crearon nuevos ángulos de depresión para el cañón. Los destellos azules de los equipos de soldadura iluminaban los nuevos afustes de acero en los talleres. El personal técnico diseñó miras ópticas específicas para el combate terrestre. Los veteranos del Pacífico probaron la nueva munición en las pistas de tiro. Buscaban maximizar el daño frontal contra la infantería sin perder la función antiaérea original. Todo el proceso técnico generó plataformas especializadas de doble uso. Las fábricas integraron estas modificaciones en las líneas de producción a principios de 1945. Las modificaciones de 1945 sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. El capitán Walker ocupó su asiento en la Junta de Desarrollo de Artillería para consolidar la experiencia de Peleliu. Las decisiones fueron rápidas. La innovación impactó en el conflicto de Corea. Años después, definió el avance táctico en el conflicto de Vietnam. La doctrina de combate cambió. La caza de francotiradores individuales con disparos de precisión terminó. La táctica exigía barrer áreas enteras. Las armas antiaéreas del pasado apuntaban exclusivamente al cielo. El futuro transformó este concepto en sistemas de helicópteros de apoyo de fuego. Los cañones de 40 milímetros dictaron nuevas reglas. Cada tubo escupía 120 proyectiles por minuto. Décadas después, este volumen balístico convirtió la táctica en el instrumento ideal para despejar las selvas vietnamitas. El conocimiento operativo debía sobrevivir. Walker impulsó programas de adaptación para el arsenal existente. El sargento Miller llevó su dominio técnico a las escuelas del Cuerpo de Marines. Asumió un cargo inédito, especialista en armas pesadas. Su experiencia bajo fuego real destruía cualquier manual de aula. Con esta autoridad, el sargento Miller instruyó a las nuevas generaciones de oficiales de artillería. Los analistas de la posguerra desglosan los informes de combate en los archivos del Pentágono, buscando patrones de adaptación táctica. La consolidación de estos nuevos métodos
arrebató de golpe a Japón su recurso defensivo más valioso. Peleliu representaba la batalla con mayor índice de bajas para el cuerpo de marines en todo el teatro del Pacífico hasta ese momento. Esta constante hemorragia de tropas obligó al mando operativo a reaccionar de inmediato para evitar el colapso de las futuras ofensivas terrestres. Los investigadores examinan cómo el capitán Jones transformó un contratiempo local en una nueva matriz militar. El Pacífico exigía velocidad. Los documentos técnicos detallan la secuencia exacta de este cambio táctico. Tras la identificación de la amenaza en el follaje, la infantería reubicaba los cañones antiaéreos de 40 milímetros para ejecutar un fuego de supresión directa. Esta drástica adaptación tecnológica neutralizó la ventaja topográfica y superó la defensa estática nipona. La maleza desapareció entre explosiones. La rápida identificación del obstáculo y la implementación metódica de esta solución técnica configuraron la nueva doctrina estadounidense. Las posiciones de francotiradores destrozadas en las ramas de Peleliu establecieron el punto de no retorno para toda la defensa japonesa en el Pacífico.